Hola, en este video mostraremos las partes que se encuentran dentro del gabinete de una computadora así como su funcionamiento. Empecemos con la tarjeta madre, también conocida como placa base. Es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan las demás partes de la computadora. Tiene instalados una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el chipset, que sirve como centro de conexión entre el procesador, la memoria RAM, los buses de expansión y otros dispositivos. Además, incluye un software llamado BIOS del que hablaremos más adelante. Los componentes de la tarjeta madre son los siguientes. Uno o varios conectores de alimentación. Por estos conectores, una alimentación eléctrica proporciona a la placa base los diferentes voltajes e intensidades necesarios para su funcionamiento. El zócalo de CPU. Es un receptáculo que recibe el microprocesador y lo conecta con el resto de componentes a través de la placa base. Las ranuras de memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. Sus ranuras, en inglés, memory slot, se encuentran en número de 2 a 6 en las placas base comunes. El chipset. Una serie de circuitos electrónicos, que gestionan las transferencias de datos entre los diferentes componentes de la computadora como por ejemplo procesador, memoria, tarjeta gráfica, unidad de almacenamiento secundario, etc. Se divide en dos secciones, el puente norte y el puente sur. El primero gestiona la interconexión entre el procesador, la memoria RAM y la GPU, o unidad de procesamiento gráfico. Y el segundo entre los periféricos y los dispositivos de almacenamiento, como los discos duros o las unidades de estado sólido. Las nuevas líneas de procesadores de escritorio tienden a integrar el propio controlador de memoria en el interior del procesador. Un reloj regula la velocidad de ejecución de las instrucciones del microprocesador y de los periféricos internos. La CMOS. Estructuras semiconductor óxido metal complementarias. Una pequeña memoria que preserva cierta información importante, como la configuración del equipo, fecha y hora, mientras el equipo no está alimentado por electricidad. La pila de la CMOS proporciona la electricidad necesaria para operar el circuito constantemente y que este último no se apague perdiendo la serie de configuraciones guardadas. La BIOS. Un programa registrado en una memoria no volátil, antiguamente en memorias ROM, pero desde hace tiempo se emplean memorias flash. Este programa es específico de la placa base y se encarga de la interfaz de bajo nivel entre el microprocesador y algunos periféricos. Recupera, y después ejecuta, las instrucciones del MBR, Master Boot Record, registradas en un disco duro SSD, cuando arranca el sistema operativo. El bus o bus interno. Conecta el microprocesador al chipset. Está cayendo en desuso frente a Hypertransport y KitKat. El bus de memoria conecta el chipset a la memoria temporal. El bus de expansión, también llamado bus I/O, une el microprocesador a los conectores entrada, salida, y a las ranuras de expansión. Los conectores de entrada, salida que cumplen normalmente con la norma PC99. Estos conectores incluyen los puertos PS2 para conectar el teclado o el ratón. Estas interfaces tienden a desaparecer a favor del USB. Los puertos serie, para conectar dispositivos antiguos. Los puertos paralelos, para la conexión de antiguas impresoras. Los puertos USB, para conectar periféricos recientes. Los conectores RJ45, para conectarse a una red informática. Los conectores VGA, DVI, HDMI o DisplayPort, para la conexión del monitor de la computadora. Los conectores ID o serial ATA, para conectar dispositivos de almacenamiento, tales como discos duros, unidades de estado sólido y lectores ópticos. Los conectores de audio, para conectar dispositivos de audio, tales como altavoces o micrófonos. Las ranuras de expansión. Se trata de receptáculos que pueden acoger tarjetas de expansión que se utilizan para agregar características o aumentar el rendimiento de un ordenador. Por ejemplo, una tarjeta gráfica se puede añadir a un ordenador para mejorar el rendimiento 3D. Estos puertos pueden ser puertos ISA, PCI, y, los más recientes, PCI Express.
Con la evolución de las computadoras, más y más características se han integrado en la placa base, tales como circuitos electrónicos para la gestión del vídeo IGP, de sonido o de redes 10, 100 MB por segundo a 1 GB por segundo, evitando así la adición de tarjetas de expansión. El microprocesador es el circuito integrado más importante y es considerado el cerebro de la computadora. Es la parte de la computadora, diseñada para llevar a cabo o ejecutar los programas. Lógicamente funciona como la unidad central de procesos. En el microprocesador se procesan todas las acciones de la computadora. La unidad aritmético-lógica abreviada ALU es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, etc. Y operaciones lógicas sí, y, o, no, entre dos números. Muchos tipos de circuitos electrónicos necesitan realizar algún tipo de operación aritmética. Por mucho, los más complejos circuitos electrónicos son los que están construidos dentro de los chips de microprocesadores modernos como el Intel Core i7 o el Phenom II. Por lo tanto, estos procesadores tienen dentro de ellos un ALU muy complejo y potente. De hecho, un microprocesador moderno pueden tener múltiples núcleos, cada núcleo con múltiples unidades de ejecución, cada una de ellas con múltiples ALU. Muchos otros circuitos pueden contener en el interior una unidad aritmético-lógica, unidades de procesamiento gráfico como las que están en las CPU NVIDIA y ATI, FPU como el viejo coprocesador matemático 80387, y procesadores digitales de señales como los que se encuentran en tarjetas de sonido Sound Blaster, lectoras de CD y los televisores de alta definición. Todos estos tienen en su interior varias ALU potentes y complejas.